En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos el retiro sobre el ofrecimiento en pobreza crucificada. El texto marco que encuadra este retiro es el de San Pablo en Gálatas 2, 19, 20. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Este retiro pretende introducirnos en la contemplación de una manera de vivir la pobreza que tiene gran importancia para la vida contemplativa, porque presenta la vida contemplativa en su relación con la cruz, iluminando la vocación contemplativa y dándole garantías de autenticidad. Es una prueba de que esa vida contemplativa es auténtica y real. Y vamos a apoyarnos para realizar este retiro en el apartado de los fundamentos titulado Cruz, Pobreza y Ofrecimiento. Empezaremos haciendo una afirmación importante. Solo es verdadero cristiano el que, más allá de las ideas o las intenciones, se ha identificado profundamente con Jesucristo. Y se ha identificado no de cualquier manera, sino por medio de una participación personal en la cruz de Cristo. Esta identificación con Cristo crucificado es imposible para nosotros, pero el Padre la hace posible dándonos el Espíritu Santo, entre cuyas principales funciones está precisamente la de identificarnos esencialmente, ontológicamente, con Cristo crucificado. Y por eso, por esa identificación, podemos llegar a decir con San Pablo que estoy crucificado con Cristo y ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Esto es de hecho tan importante que explica y justifica que algunos cristianos experimenten este llamamiento, que es un llamamiento universal a identificarse con el Redentor, que es el llamamiento a la santidad, pero que algunos cristianos lo experimenten con una gran fuerza como la vocación personal a la que Dios les llama y, por consiguiente, la vocación que les define, que da sentido y eficacia redentora a su vida. Realmente esta identificación con Cristo es la santidad, que en el fondo no es otra cosa que la cristificación de nuestra vida. Algo que en principio puede parecer difícil o doloroso, pero que, sin embargo, porque es un llamamiento que hace Dios y es un don suyo, fruto de su amor, no puede ser ni difícil, ni complicado, ni dolorosísimo. Tiene que ser fácil y posible. Porque Dios no nos puede pedir nada que supere nuestras fuerzas. Es más, al pedirnos algo, nos está concediendo precisamente la gracia necesaria para que lo podamos realizar. Podríamos decir que cuando Dios nos pide algo, nos concede eso mismo que nos pide. Por tanto, el itinerario de la santidad, al ser un don de Dios y al estar dirigido a todos, no puede ser un camino dificilísimo, casi imposible, algo exclusivo de los héroes, como con mucha frecuencia entienden pues una mayoría de cristianos.
Esto es algo que quizá quien mejor lo haya visto y expresado sea Santa Teresa del Niño Jesús, que precisamente desde esa perspectiva, Dios no me puede pedir lo que no puedo hacer, y si me lo pide me tiene que ayudar o me lo tiene que dar Él. Desde esa perspectiva descubrió la importancia de la pobreza y la confianza en Dios como el caminito que nos lleva fácilmente al cielo. Porque es la vía por la que nos abandonamos en las manos de Dios para que sea Él quien nos lleve a la unión de amor con Él y a través de esa unión de amor nos lleve a la gloria. Ese camino tiene una clave fundamental que hace que la santidad sea simple, clara, diáfana, porque la simplifica, convirtiéndola en el proceso de abandono confiado en las manos de Dios. Y ese abandono confiado en Dios es lo que nosotros podríamos denominar el ofrecimiento. Veamos en la misma Santa Teresa del Niño Jesús la razón por la que se genera en ella este proceso que le ayuda a descubrir el caminito. Cuando me comparo con los santos, escribe Santa Teresa del Niño Jesús, constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Estamos en un siglo de inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos, un ascensor la suple ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los sagrados libros algún indicio del ascensor objeto de mi deseo y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna. El que sea pequeñito, que venga a mí. Y entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responda a tu llamada, continué mi búsqueda y he aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Nunca palabras más tiernas y melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús, y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. Todo esto lo plasmará en el ofrecimiento que hace como acto de amor. Escribe, a fin de vivir
en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti, y que de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío. La joven Carmelita de Lisieux ha entendido en toda su simplicidad la esencia del Evangelio. Y es que Dios no desea otra cosa que derramar a raudales su misericordia. Pero como su mismo nombre indica, misericordia, misericorde, significa corazón puesto, vuelto al miserable. Por lo tanto, cuanto más pequeño y mísero es uno, mejor puede ser objeto de la misericordia divina. Por eso el acto de ofrenda que hace Santa Teresa consiste simplemente en acoger humildemente el abismo de la propia pobreza para ofrecérselo a Dios como el único modo de permitirle derramar sobre ella el torrente de su misericordia. Así de simple. En eso estriba la esencia de la santidad y la esencia de la relación de amor entre Dios y nosotros. Entremos, por tanto, en la contemplación de esa misericordia, la misericordia divina. Esa misericordia que Dios nos ofrece y que tiene como respuesta el ofrecimiento de nuestra miseria. Para que haya misericordia, para que el corazón se vuelva al mísero, hace falta que haya un mísero. El ofrecimiento, ese ofrecimiento que identificamos con la santidad en su realidad más simple, más pura, no es cualquier ofrecimiento, no basta con decirlo de palabra. Es un ejercicio consciente de amor que toma forma de entrega y que exige, tiene como raíz una profunda actitud de auténtica pobreza evangélica. Esto toca la raíz de la fe, porque la fe, en esencia, es la relación personal de amor con Dios, del que el hombre recibe la salvación como fruto de su amor infinito e incondicional. La fe se origina cuando el sujeto humano de esa relación reconoce que ha recibido de Dios el don de su amor gratuito e incondicional y corresponde a ese amor con su acto de amor humano. Un acto de amor por el que se entrega a Dios, se entrega al Dios que se le ha entregado. Pues bien, el modo más eficaz de realizar esa entrega es entregar, ofrecer a Dios lo que es más propio y decisivo de uno mismo, que es la pobreza. Y esto es lógico porque Dios no nos pide otra cosa. Dios no necesita ni de nuestras cualidades, ni de nuestra virtud, o nuestros méritos. Todo lo contrario, podríamos decir que de algún modo Dios tiene o quiere tener necesidad de nuestra pobreza, de todo aquello que nos hace vulnerables y pobres.
De manera que lo que tenemos que darle a Dios para que pueda mostrar su misericordia es lo que nos hace míseros y pobres, con una conciencia clara de que justamente por medio de esa misericordia Él quiere invadirnos y transformarnos hasta fundir nuestra propia vida con la de su Hijo Jesucristo. Esto es muy importante y hemos de insistir en ello porque resulta muy difícil para nosotros que estamos acostumbrados a valorar el poder, la inteligencia, la fuerza, entender que lo que Dios busca en nosotros es lo contrario. Y hay que insistir en que lo único que Dios espera de nosotros es aquello que nos hace pobres. Porque ahí es donde se manifiesta la incondicionalidad de su amor y el realismo de su misericordia. De manera que toda la vida cristiana no tiene otro sentido que la aceptación de la propia pobreza como la única vía para recibir la misericordia de Dios en forma de redención. Y para entenderlo mejor, esto lo podemos contemplar en el Hijo de Dios. Porque esto es precisamente lo que hace el Verbo de Dios al asumir la pobreza humana por medio de su encarnación, su vida y su muerte, y es lo que le lleva a la resurrección y a la gloria. Estamos ante la enseñanza nuclear del Evangelio, tal como se desprende claramente de las asombrosas parábolas de la misericordia de Jesús o de su misma acción frente a los pecadores. Unas parábolas y una acción que podríamos resumir con las palabras que dirige a los fariseos. No tienen, dice Jesús, necesidad de médico los sanos sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Mateo 9, 12, 13. Esto puede parecer a algunos como una especie de salvoconducto que permite y justifique la ingratitud y la caratura para con Dios. Pues si Dios es misericordioso y nos quiere incondicionalmente, pues da igual lo que hagamos. Nos va a seguir queriendo infinitamente. Eso es verdad. Pero no es verdad el que siga queriéndonos o que nos quiera con misericordia e infinitamente, que eso nos mueva a la ingratitud. Todo lo contrario, porque nada mueve más a la entrega que la experiencia del amor recibido. De hecho, podríamos decir que no hay nada más exigente que el amor. Por eso es tan importante descubrir lo que significa la incondicionalidad del amor con el que Dios nos ama como imperativo incuestionable de amor. San Juan, en su primera carta, 4:19, nos dirá: amemos a Dios porque Él nos amó primero. De manera que se manifiesta tanto más claramente el amor de Dios por nosotros, cuanto más claro es nuestro inmerecimiento. Lo que exige paradójicamente que para que brille la misericordia divina es necesario que también brille el pecado y la miseria humanos. Por eso San Pablo podrá decir en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O en Romanos
11:32, Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Cuando uno descubre a la luz de la fe la infinita hondura del amor divino y sus asombrosas características de misericordia, de ternura, de incondicionalidad, es muy difícil no sentirse impulsado a poner todos los medios para corresponder del mejor modo posible a ese amor que uno reconoce. Y ese impulso a corresponder con amor al amor recibido tiene mucha más fuerza que cualquier convencimiento o cualquier decisión moral que uno pueda hacer apoyándose en su razón o en su voluntad. Pero esto es algo que requiere de la fe. El convencimiento de ese amor infinito, incondicional, personal, asombrosamente misericordioso, no se puede realizar con el mero entendimiento humano. Solo la fe nos lleva a descubrir esa realidad increíble en la contemplación de Jesucristo. Pero cuando contemplamos a Jesucristo, lo descubrimos pobre. Por tanto, en la pobreza de Jesucristo podemos descubrir el valor de la pobreza, de nuestra pobreza, y a partir de ahí podemos entender mucho mejor la extraordinaria maravilla del amor con el que Dios nos ama. Y lo primero que vemos en la contemplación de Jesucristo pobre es que, como nos dice San Pablo en 2 Corintios 8:9, se hizo pobre. El Verbo de Dios, que posee la plenitud de la divinidad, tiene que hacerse pobre para salvarnos. El se hizo carne de Juan 1:14 supone que la segunda persona de la Trinidad asume nuestra condición humana con todo el realismo de la pobreza que tiene esa condición humana. El Verbo no parte de la pobreza, todo lo contrario. Él parte de la riqueza absoluta de su condición divina. De manera que para asumir a fondo la condición humana, para hacerse uno de nosotros, tiene que dejar de ser lo que es para ser lo que no es. Es decir, tiene que dejar la condición divina para hacerse pobre. Con lo que eso supone de elección libre de la pobreza, de renuncia voluntaria a la condición divina y de trabajo constante para mantenerse en una real condición humana. Así, el Verbo se convierte en el más luminoso exponente del amor infinito con el que el Padre nos ama y del precio que ese amor tiene para el Hijo. Conviene entonces que contemplemos al Hijo de Dios en el misterio de su anonadamiento en la pobreza humana, que se inicia en el momento de su encarnación y que continúa con su nacimiento, su vida oculta y todas las diversas elecciones que va realizando en ese sentido a lo largo de toda su vida pública. Aunque donde en realidad se hace
especialmente clara y luminosa esa elección de la pobreza es en el momento de la pasión y de la cruz, que es cuando la pobreza de Jesús muestra más claramente su carácter de despojo y la actitud de abandono con la que él lo vive. Al contemplar la encarnación, vemos cómo el Verbo abandona la condición divina para abrazar libremente no solo la condición humana, sino las mayores pobrezas de la condición humana. Porque no solamente se hace hombre, sino que se hace hombre pobre, incomprendido, despreciado, abandonado, asesinado. La encarnación del Verbo da lugar al proceso de empobrecimiento real en forma concreta de despojo y de abandono. Un proceso que lleva al Hijo de Dios hasta la muerte en cruz, donde no solo lo da todo, sino que se deja despojar de todo. Ahora los distintos momentos y aspectos de ese despojo que sufre Jesús en el momento de su pasión. Los judíos le arrebatan su fama de Mesías y de profeta tratándolo de loco, diciendo que está endemoniado, negando que pueda ser un profeta, urdiendo un complot para prenderlo y matarlo. Sus mismos discípulos lo despojarán de la seguridad y del apoyo humano que necesita su obra, llegando hasta la traición de Judas, las negaciones de Pedro y el abandono generalizado de todos. El Sanedrín le quita pública y solemnemente la identidad de Hijo de Dios. El pueblo que le ha seguido, que ha escuchado sus enseñanzas, que ha recibido sus milagros, le da la espalda y pide que lo crucifiquen. Herodes le arrebata la dignidad moral utilizándolo como una especie de bufón de corte. Pilato, aunque sabe que es inocente, lo condena despojándole de la justicia que merece. Los soldados le quitan la dignidad física burlándose de él y abofeteándolo. Además, le arrebatan las fuerzas físicas con los azotes, la corona de espinas, haciéndolo cargar con la cruz. Llegados al Calvario, lo despojan de los vestidos, privándole de su intimidad más elemental. Luego siguen las burlas al crucificado por todos los presentes, incluido uno de los condenados que le acompaña. Y finalmente le quitan la vida. Incluso después de muerto, por si acaso, le clavan la lanza para que no quede nada por arrebatar y así el expolio, el despojo sea completo. Y lo más significativo es que, además de todo ese desgarro, todo ese despojo al que se ha sometido a Jesús, por parte de todos, el Padre le priva de su presencia sensible, sin pedirle permiso y cuando más lo necesita. La oración en el huerto de los olivos y el grito de Jesús en la cruz ponen de manifiesto hasta qué extremos inauditos llega el despojo de que es objeto. A la vez que contemplamos el proceso del expolio que sufre Jesús en su pasión, podemos contemplar su respuesta. Una respuesta que está llena de amor al Padre y de amor a la humanidad,
y que se expresa precisamente en la aceptación del despojo al que le someten y que toma forma concreta de humildad, silencio, mansedumbre y perdón. Al contemplar todos los despojos que van jalonando la vida de Jesús, podemos ver que constituyen una secuencia constante de tirones que le van arrancando todo, de modo que al final no le queda nada, absolutamente nada. Y entonces es cuando se hace realidad de una forma extraordinaria lo que él mismo nos dice en Juan 12:24. Os aseguro que el grano de trigo que muere da mucho fruto. Cuando se ha perdido todo, cuando se ha abandonado todo, entonces todo eso que se ha dado, todo eso que le ha sido arrebatado, no se ha perdido. Lo tiene el Padre en su corazón para que dé el fruto increíble y asombroso de la salvación. Como vemos, pues, la contemplación de Cristo nos descubre que el denominador común que une toda su vida, su misión y su predicación es la pobreza. Y no una simple pobreza material, sino una pobreza global que afecta a todos los ámbitos de su condición humana y que no es fruto de una autoimposición. No es la pobreza por la pobreza, sino que es fruto del amor. Es la manifestación del amor divino que se expresa en la encarnación del Verbo y en todas las obras de la redención. Desde el primer momento de la encarnación, el Verbo de Dios acepta en obediencia, por amor, el designio salvador del Padre, ofreciéndole toda su vida humana. Una vida que él ha aceptado precisamente en un abismal ejercicio de pobreza. Como dice la carta a los Hebreos 10:5-7, al entrar él, Cristo, en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: he aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Este texto de la carta a los Hebreos se sitúa en el contexto del culto que los judíos realizaban en el templo, basado en el ofrecimiento material de las víctimas que los sacerdotes ofrecían en sacrificios rituales. Ese es el marco en el que Hebreos presenta a Jesucristo como el verdadero sacerdote de la nueva alianza, que se ofrece a sí mismo como víctima y lo hace desde el instante mismo de su encarnación. Los sacerdotes judíos ofrecían a Dios animales como expresión y en sustitución de su propia entrega y de la entrega del pueblo. Frente a este culto exterior, Cristo renuncia a ofrecer una vida llena de sacrificios externos, para ofrecer el sacrificio de su propia vida, de toda su propia vida a Dios. Y eso lo hace convirtiendo precisamente toda su vida en un auténtico sacrificio vivo que comienza en el momento primero de la encarnación y culmina en la cruz. Y la razón que explica esta entrega no es otra que el amor.
Y el amor en un doble sentido. El amor del Hijo al Padre y el amor del Padre y del Hijo a la humanidad. El amor que no es un amor cualquiera, sino el amor máximo. Ese amor que lleva a San Juan a afirmar que Jesús los amó a los suyos hasta el extremo. Juan 13:1. Un amor que en el Hijo une la aceptación incondicional de la condición humana, la renuncia a la condición divina, el ofrecimiento de esa vida humana recién abrazada y la renuncia a ofrecer ninguna parte de esa vida, ni nada externo a ella, para sustituir la entrega absoluta de toda la vida al Padre. Sólo así se puede hacer de la vida ofrecimiento. No quieres, como dice la carta a los Hebreos, sacrificios externos que sustituyan el sacrificio de mi vida. Me das una vida para que yo te la ofrezca, y te la ofrezca hecha sacrificio, convertida en ofrenda.